Bienvenidos de nuevo, después de esta primera conferencia inaugural. Ahora ya vamos a abrir el encuentro al debate con una primera mesa en la que vamos a abordar en qué punto se encuentra actualmente el acceso a las terapias innovadoras en el Sistema Nacional de Salud, siempre desde la perspectiva de los parlamentarios que hoy nos acompañan. Con nuestros próximos invitados intentaremos dar con la tecla sobre cómo se puede reducir el tiempo de acceso para todas estas innovaciones en la sanidad, si es necesario ser más transparente en los criterios de adquisición y de compra pública de fármacos o cómo hay que financiar estas terapias. Para dirigir la conversación tenemos hoy como maestro de ceremonias a Rubén Moreno, una persona ya habitual con nosotros. Es el ex portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, al que le cedo ya el turno de palabra. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, como es obligatorio, y además el deseo de agradecer a Redacción Médica la invitación para estar aquí, a todos nosotros, y sobre todo desearos el éxito y daros la enhorabuena, porque 16 años no es cualquier cosa, ¿eh? Empezamos hace ya, en fin, cuando yo llegué por primera vez al Congreso, y aquí seguimos. Es un tema no menor, ¿no? Sobre el tema sanitario no os descubro mucho, yo que estoy en 3 ministerios distintos ya, no hace falta llegar a ese punto para saber que al ministro de Sanidad normalmente no es el primero en el que piensa un presidente cuando hay un cambio de gobierno. Muchas veces es el último. Por varias razones. María ha dicho una cosa muy importante, ha dicho muchas cosas importantes. Una de ellas es que efectivamente la salud depende de unos determinantes sociales que se nos olvida completamente, y el ministerio normalmente está vinculado a la asistencia sanitaria, a sanidad, no a la salud. Eso más o menos es así y sigue siendo así. Oye, cuando uno llega presidente no tiene por qué saberlo todo, ¿eh? Pero a vosotros, si os preguntaran, enseguida os daréis cuenta que efectivamente lo que ha dicho María es fundamental y crucial. Sobre esa base, y como esto es asistencia sanitaria, pues uno piensa, oye, pues si está transferido, yo transferí el Insalud después de sustituir a Alberto Núñez Feijóo en finales del 2001, y todo ha quedado en manos de las comunidades autónomas, piensa uno, ¿no? Pues el ministerio, pues ¿para qué lo queremos? Bueno, pues tú te quedas ahí un tiempo y haces carrera para ir a otros menesteres después. Gravísimo error, gravísimo error. Primero porque en todas las administraciones en las que yo he estado siempre ha habido una crisis. En unos casos te mandan a solucionarla y en otros casos te encuentras con ella, una o varias, ¿no? Esto para empezar. Luego, el que vaya al ministerio o a una consejería de sanidad sabe que se va a enfrentar con una grave crisis. Y luego otro tema. Normalmente los ministros cuando llegan al ministerio, pues piensan, uno dice, bueno, yo vengo en representación de los pacientes, otros en representación de no sé quién, etc. Hay 2 temas fundamentales en el Ministerio de Sanidad. 2 fundamentales, hay muchos, pero una es la salud pública, aunque se estudia transferida, y otro es el tema del medicamento. Y esto sí que ya de medicamentos sabe muy poca gente, ¿eh? Ya os lo puedo decir, incluso habiendo pasado por el ministerio y aunque uno haya sido ministro. Y en España, como en el resto de Europa, tenemos un problema que es el del acceso. Y el acceso no es un tema simple, es un tema complejo, tiene varias vertientes, aristas, patas, como queráis llamarlo, que básicamente se reducen a 3. 1, la parte europea. Y ahí la Comisión Europea ha intentado mejorar aquello después de 20 años, con el paquete legislativo farmacéutico. Ahí estamos, ¿no? Con todo este tema que básicamente se trata, aparte de modificar el marco jurídico y hacerlo más simple, reducir los tiempos de hasta la autorización, desde que alguien presenta algo nuevo, una nueva molécula, tanto de la EMA como de la Comisión Europea, que al final, como sabéis, es la que acaba firmando para que algo se pueda autorizar. Tenemos una segunda pata fundamental, que es la del Ministerio de Sanidad y la EMS, y ahí para los que hemos sido presidentes de la Comisión de Precios sabemos lo que eso significa. Este no es un tema menor, es un tema muy serio, porque además los medicamentos, algunos ya empiezan a ser complejísimos y carísimos en general.
Carísimo no significa que tengamos que renunciar a ellos, digo que hay que buscar modelos de financiación adecuados. Cuando te encuentras con algo que vale 3,5 millones de euros, terapia single shot o one shot, pues claro, si soluciona esto de por vida, te tienes que plantear cómo lo vas a financiar, pero lo tienes que financiar. Y tercero, la pata de las comunidades autónomas / hospital. Y ahí tenemos otros problemas. Tenemos el problema de la ley de contratos del Estado, ¿no? Por un lado, que podríamos acortarlo. Yo creo que el Ministerio está haciendo un gran trabajo. El actual pues entiende que hay que modificar la ley de contratos del Estado, porque si tienes un solo medicamento, pues hombre, gastar 100 días en un contrato para que se presente solo uno, pues oye, pues si lo puedes contratar como un medicamento exclusivo, pues ya ahorras algo. Y otro tema que la industria farmacéutica normalmente pone sobre la mesa, y es que las dobles, triples reevaluaciones que se hacen en los hospitales, en las comunidades autónomas, que básicamente se reduce a la actividad farmacoterapéutica. Y esto sí que yo veo que es más complicado de solucionar, porque todas las comunidades autónomas quieren, estoy haciendo solo introducción, quieren pues oye, manejar estas cosas por razones casi exclusivamente presupuestarias. Sabemos y acabamos que cuando se autoriza algo en el Ministerio, todos los ciudadanos tienen derecho a tenerlo, sin excepción. Y el medicamento lo puede prescribir un médico que tiene la ley a su servicio para prescribir lo que quiera. Pero es cierto que si los trámites burocráticos en una comunidad autónoma pues son complejos, pues al final uno acaba siguiendo los protocolos que se marcan allí. Dicho eso, aquí tenemos a 5 personas, todas ellas de reconocida experiencia y trayectoria y del mundo sanitario, del que sabéis que una vez entráis ya no podéis nunca más salir. Marta, tú que ya llevamos no sé cuántas horas juntos desde que hemos venido de Madrid, eso es así, para siempre, para siempre. Estéis donde estéis, siempre vais a estar en sanidad, lo cual, Ricardo, está muy bien porque, oye, tienes aquí 16 y otros 16 años con todos por aquí, ¿no? Tenemos a Marta Carmona, que es portavoz de Más Madrid, de la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, a Elena Lete, presidenta de la Comisión de Salud del Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento Vasco, a Santiago Morón San Juan, que es portavoz de Vox en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, a Raúl Pesquera Cabezas, portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria, y a José María Saponi, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura. Todos ellos están en comunidades autónomas. No os envidio porque el nivel de enfrentamiento que hay en los parlamentos es extraordinario y brutal. Espero que, lo comentamos Marta y yo, espero que esto rebaje por el bien de todos, pero a nivel nacional y a nivel de los parlamentos autonómicos la verdad es que el conflicto es tremendo y esto impide avanzar. Dicho eso, lo que nos reúne aquí básicamente es lo que os decía respecto al medicamento, que es el acceso a las terapias innovadoras en el Servicio Nacional de Salud. Cuando veis toda la playa de nuevas moléculas que vienen, sabéis que esto no lo podemos abordar sin más como lo veníamos abordando. Hay que darle una vuelta y hay que intentar mejorarlo. Por lo tanto, os han pasado una serie de preguntas que cualquiera que hable de acceso a terapias innovadoras os haría. Yo no voy a repetirlas porque creo que como sois 5, a partir de ahora ya habláis vosotros y se os da a unos 7 minutos a cada uno, básicamente vamos a consumir una gran parte del tiempo. Si al final de esto necesitamos hablar algo más o desde el público quieren hacer preguntas, seguro que nos va a faltar tiempo. Yo lo que os pediría es que en base a esas preguntas y en general al término respecto al tema de acceso, dierais vuestra visión, soluciones imaginativas que tengáis, cualquier cosa que os planteéis, que seguro que si no las habéis planteado las tendréis que plantear. Y como la mayoría de vosotros acabaréis en la administración pública, ninguna duda, autonómica, general del Estado, pues más vale que vayáis pensando sobre este tema porque os va a aplastar seguro. Empezamos por Marta. Marta, ¿cómo ves el tema?
A ver, yo creo que ahora mismo estamos en una muy buena línea. O sea, creo que en los últimos años se está avanzando bastante en esta accesibilidad, ¿no? Me remito al informe de accesibilidad e innovación del año 2024, publicado hace unos meses, donde se ve que España es el único país que ha sido capaz de, a la vez, bajar el número de días que tarda, ¿no? Se tarda en acceder desde que un fármaco o una terapia innovadora la aprueba la Agencia Europea hasta que se aprueba en la Comisión Interministerial, y además aumentar el porcentaje de fármacos aprobados. Entonces, el que se haya sido capaz de aumentar ¿no? y de mejorar en esos dos aspectos, único país de Europa que lo ha podido hacer y que de hecho ha avanzado varios puestos, implica que la línea que se está siguiendo es la correcta y que hay que seguir avanzando. En ese sentido, yo creo que es muy destacable también que se haya innovado, que se haya mejorado en el esquema de pago, ¿no? Cuando hablamos de terapias innovadoras, estamos hablando en general, ¿no? Por ejemplo, las CAR-T, de terapias que son muy caras, muy caras. Lo que pasa es que son terapias que tienen un impacto enorme en la salud de las personas, extremadamente valioso, sin una alternativa ¿no? para atender ¿no? esos casos, esas situaciones, y que aportan un valor enorme. Entonces, por ejemplo, el poder fragmentar y que el pago de terapias que se van a hacer una única vez en la vida, pero que su beneficio se va a percibir durante muchos años, que para que haya menos impacto presupuestario se puedan fragmentar en varios años, es algo de sentido común que se ha empezado a hacer ahora, que se ha abierto la vía con una CAR-T de Janssen concretamente, pero que en adelante tendría que ser un esquema bueno, pues a seguir desarrollando, ¿no? Y abrir esa puerta de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud es importante también asegurar el cuidado de la salud, es importante ¿no? garantizar el acceso a esas terapias. Sabemos que esas terapias son tremendamente caras, pero estamos dispuestos como sociedad a hacerles frente. Ahora bien, a lo mejor no necesitamos pagar todo de golpe si sabemos que eso se puede fragmentar y se puede llegar a acuerdos con la industria farmacéutica para hacerlo. Eso es asegurar la sostenibilidad, no es simplemente decir esto sí, esto no, sino es como vamos a pensar en qué manera podemos hacernos cargo de esto y además devolverle a la población el mensaje que yo creo que es fundamental con este tipo de intervenciones, que es como para esto están los impuestos. Es que para esto pagamos impuestos precisamente, para que quien tiene una patología que solamente se puede tratar con una terapia carísima, lo puede hacer. Y para eso necesitamos un sistema capaz de sostener ese pago. Entonces, en ese sentido, yo creo que la línea en la que se está trabajando desde el Ministerio de Sanidad es la que hay que continuar y creo que es tremendamente beneficiosa tanto para los pacientes como para el propio sistema sanitario, en el cual estamos pudiendo aprender y estamos pudiendo desarrollar cosas que hace 15 años o hace 20 eran inimaginables, y para la propia industria farmacéutica, que creo que precisamente es el camino, ¿no? El poder pactar, por ejemplo, la estrategia de industria farmacéutica en ese sentido, no solo respecto a las terapias innovadoras, sino en general, como que es el camino por el que tenemos que continuar, ¿no? En vez de hacer una cosa de la administración pública y las empresas por dos lados separados, ser capaces de hacer estrategias y coyunturas juntos donde la prioridad es la salud de la población, donde la prioridad es que la inversión pública vaya destinada a mejorar la vida de la gente, que haya un liderazgo público y que las empresas tengan la posibilidad de manejarse ahí. En ese sentido, creo que también es importante destacar el papel de la estrategia de terapias innovadoras, que se ha renovado, ¿no? el plan de terapias innovadoras respecto al de 2018. El de 2018 se centraba en CAR-T, ahora se ha ampliado a cualquier terapia innovadora, porque también estamos en un momento histórico en el que tenemos que entender que la ciencia avanza rapidísimo y de la noche a la mañana te aparece un tipo de terapia que antes era desconocida, que no se sabía, y como tú hayas hecho legislaciones o incluso estrategias muy centradas y muy encorsetadas, que esto no pasa solo en sanidad, pasa en un montón de cosas, a los de la inteligencia artificial les pasa también mucho, ¿no? Como tú hayas hecho una estrategia muy encorsetada, un tipo de productos concreto, pues de repente no te sirve, ¿no? Entonces, amplificar y diversificar y entender las terapias innovadoras de manera que tengamos unos planes capaces de absorber las novedades que vayan apareciendo, integrarlas, y que la administración pública, que es muy estable, muy garantista, pero no se caracteriza por su dinamismo en general, sea capaz de integrar esas innovaciones que de repente una ciencia muy rápida en su funcionamiento sí que nos arroja, pues creo que es, pues es el camino, ¿no? Esas estrategias y estos abordajes capaces, ¿no? de generar una administración pública, un ministerio, unas comunidades autónomas, unos servicios regionales de salud capaces de integrar la innovación de forma ágil, ¿no? Entonces, compensar un poco esa lentitud natural de la administración pública. Y en ese sentido creo que también es importante destacar que este plan
consagra el modelo que tenemos en España de manejo de las terapias innovadoras, como por ejemplo, pues, hay una parte de la industria farmacéutica y hay terapias que las produce la industria farmacéutica, y luego tenemos también la exención hospitalaria, que creo que es una muy buena característica de nuestro Sistema Nacional de Salud, que nos ha permitido desarrollar terapias innovadoras con un coste mucho más bajo y que es perfectamente compatible con el otro modelo. Entonces, creo que la consagración de este modelo es el camino que nos marca para los próximos 10, 15, 20 años. ¿Parece? Muy bien. Elena, ¿cómo veis vosotros este tema del País Vasco? El acceso desde un punto de vista parlamentario, lo cierto es que no suele ser un tema de discusión y de debate. Sin embargo, sí lo es un poco el concepto de innovación. O sea, no todo lo nuevo es innovador. Lo que es innovador es aquello que aporta valor. Sobre eso sí hemos discutido en el Parlamento. Sobre los resultados en valor, sobre la medición de resultados en valor. Y es un tema que nos preocupa parlamentariamente, le preocupa al Gobierno también, y yo creo que ha recogido ese guante especialmente, entre otros muchos, dentro del Pacto Vasco de Salud. Entonces, el Pacto Vasco de Salud yo entiendo que ha sido un trabajo de 8, 9, 10 meses que ha supuesto un plan de país, un pacto de país. Y en ese pacto de país una de las líneas es la medición de resultados en valor. Una de las líneas tenía 24 mesas estratégicas, y otra de las líneas es la innovación. Innovación, desarrollo, lo quiero leer para no confundirme, bueno, para no introducir nada novedoso. Innovación, desarrollo y terapias innovadoras. Y esa línea específica concitó el trabajo de 35 agentes diferentes, sociales, sindicales, colegios profesionales y demás, y todos coincidían en la importancia del valor, o sea, de la medición del valor, en la importancia de crear alianzas, en la importancia de mantener nuestros institutos biomédicos, los 3 institutos biomédicos de la Comunidad del País Vasco, y en los centros tecnológicos, en las alianzas entre ellos y en la búsqueda de financiación, no solo pública, evidentemente, ¿no? Ayer, creo que fue ayer, cuando el consejero anunció la formación de una plataforma para recoger los ensayos, una plataforma única de ensayos clínicos de oncología, plataforma única en la que se concita el trabajo de los institutos biomédicos, de los centros tecnológicos, que ayuda a un reparto equitativo de las terapias y de las tecnologías. Esto se ha hecho con el acompañamiento, evidentemente, europeo. Se ha hecho con el acompañamiento europeo porque Euskadi recibió la identificación o denominación de región avanzada, y junto con otras 8 regiones de Europa ha podido acceder a ello. Esta es parte del contexto en el cual quisiéramos enfocar, y el Gobierno quiere enfocar, la innovación. Entramos más tarde que Europa a determinados, tanto medicamentos, fármacos como terapias. Bueno, pues quizás algo más tarde, pero sobre todo lo que no somos es productores de esos. No es un país productor, no somos un país productor de esas terapias. No tenemos, por tanto, el campo de pruebas que tienen otros países, y eso ralentiza quizás el acceso. Estamos en una segunda línea. En cuanto a la competencia, que en algún momento también la competencia de las autonomías, bueno, pues nosotros evidentemente siempre defendemos el autogobierno y la autonomía en el acceso tanto a medicamentos, vacunas como otro tipo de terapias. La financiación ha salido, María lo ha comentado. Bueno, la financiación es un aquel que es difícil, que a todos nos preocupa. La financiación pública del sistema. El consejero hace no mucho, cuando terminó el pacto, el documento del pacto, decía que teníamos en Euskadi el sistema público más público de Europa, y probablemente sea así. Pero la financiación no es algo que preocupa, y preocupa también, y dentro de la estrategia del Pacto de Salud de innovación, sobre innovación y desarrollo de terapias innovadoras, decía
denunciaban, ponían sobre la mesa que la financiación es baja, la financiación es pública, es baja, pero que no puede ser el único modo de financiar, sino que hay que recurrir también a otras alianzas, tanto públicas como privadas. En cuanto a la transparencia en la adquisición de fármacos, pues bueno, todos estamos sujetos a una legislación, tanto de transparencia como de contratación pública. Obviamente, entiendo que todos los gobiernos y los parlamentos como elementos de control y de impulso al gobierno, todos intentamos ser exquisitos y rigurosos con esa no solo con la legislación de contratación, sino también con la transparencia que ello requiere. Es más, el Gobierno vasco en este momento está en tramitación una ley de transparencia, con lo cual creo que nuestro compromiso está absolutamente garantizado. Sin embargo, volvemos aquí a uno de los temas clave, que es innovación, pues aquello que aporta valor. Entonces, ¿cómo podemos en nuestros contratos y en nuestros pliegos de contratación, cómo podemos incorporar esta cláusula? Es un reto porque las cláusulas económicas son más fáciles de incorporar y la competencia o el concurso competitivo, económicamente hablando, es mucho más fácil de valorar. Sin embargo, sí entendemos que hay otra serie de claves o de claves sociales, de claves de condicionantes para la contratación, como pueden ser las cláusulas sociales, como pueden ser las cláusulas que ayuden a un arraigo de las empresas en lo local, que puede ser local Europa quizás, ¿no? Pero que ayude a que las empresas que desarrollan innovación e investigación se arraiguen en el territorio, es muy importante. Y ahí sí, los contratos públicos creo que tienen un margen de mejora en el cual todavía no hemos probablemente ahondado lo suficiente. En el Pacto Vasco de Salud, no sanidad sino salud, dentro de la línea estratégica que es la innovación y la investigación, habría una línea específica que decía compra innovadora. Es algo que tendremos que desarrollar, pero ya solo con esto yo creo que los agentes que participaron en el pacto vieron que hay un margen de mejora y que hay un margen que nos va a permitir crear un sistema más equitativo, con una mejor accesibilidad probablemente, y en la que la coparticipación o la participación público-privada esté garantizada, porque la financiación es evidentemente un quiz difícil de resolver en el tiempo. Y bueno, hay distintas formas de financiación. Cuando en salud se valora, nos preguntabais, ¿tenemos una visión o tenéis, o los gobiernos o los parlamentos tenéis una visión integradora de las terapias innovadoras? O sea, teniendo en cuenta los costes indirectos que estas terapias pueden evitar. Pues yo creo que se intenta tener una visión integradora, pero es algo difícil, es dificultoso. ¿Y por qué es dificultoso? Pues porque muchas veces esos impactos o los costes indirectos que se generan no se generan o no se repercuten directamente en salud. Lo decía María. La repercusión puede ser en los municipios. Bueno, pues tratar migrañas, por decir, tendrá un coste en salud, pero sobre todo lo que se evite con un tratamiento temprano, adecuado, con terapia innovadora, con lo que quieras, sobre todo lo que se evita son los costes sociales o de absentismo laboral o de salud o de bienestar, ¿no? Que no los mide salud, los mide la intersectorialidad, que como todos sabemos es difícil de trabajar y de avanzar en ella. Este año el Departamento de Salud y dentro del Departamento de Salud, la Dirección de Salud Pública ha decidido vacunar a todos los bebés en no sé qué rango de edad de bronquiolitis. El año pasado se hicieron unos proyectos piloto y los resultados han sido espectaculares, con un coste añadido, supongo que sobre la base de vacunas de otros años,
pero los resultados son espectaculares, pero evidentemente no repercuten en el Departamento de Salud, porque sigue teniendo que tener unas urgencias pediátricas igual. Sin embargo, obviamente, repercute en las familias, repercute en el absentismo que los padres o los permisos que los padres tendrían que conseguir para poder ir con sus bebés, ¿no? Entonces, yo creo que la visión integradora está en el ánimo de todos. Es difícil de medir, pues porque tenemos que trabajar entre distintos sectores, no solo de la administración, sino distintos agentes sociales, pero en ese camino estamos. Y bueno, pues por mi parte. Muchas gracias. Sí, hablas de la ley de contratos. La verdad es que la AIREF ya hace tiempo que nos recomendó que modificamos la ley de contratos del Estado. El Ministerio en eso ha hecho caso. Hasta ahora no se había hecho mucho caso a este tema, pero como os he dicho antes, para intentar acortar los tiempos de acceso, lógicamente si la modificas vas a poder hacer una contratación en régimen de exclusividad directa y ya está. Cosa que hacen muchos hospitales en España en contra de la contratación normativa, que es lo que le preocupa a la AIREF, por cierto. Cuando hace la recomendación no lo hace para que llegue antes al paciente, lo hace porque nos ajustemos todos a la ley, a la contratación normativa. Bueno, muy bien. Solamente en Cataluña la inmensa mayoría de hospitales se ajustan a la contratación normativa, el resto lo hace directamente y tal y cual. Bueno, oye, si cambia la ley, pues al final estaremos todos dentro de esa contratación normativa e intentaremos acortar eso. Dicho eso, Santiago, yo no sé si en las Cortes de Aragón el tema del acceso es un tema que preocupa o que llega a las Cortes. Es difícil que llegue a los parlamentos las cosas cuando los pacientes no son muy conscientes de que tienen un problema de acceso. Lo digo porque nosotros sabemos que tenemos un problema de acceso, pero los pacientes no, cada vez menos, ¿cierto? Pero efectivamente los pacientes no lo saben. Si hubiera un observatorio donde supiéramos que una medicación para un cáncer de mama triple negativo llega más tarde en Aragón que en Castilla-La Mancha, pues evidentemente esto iría al Parlamento seguro, pero bueno, ahora en este momento pues no se sabe, te dan lo que cree el médico que es lo mejor para ti un momento dado. En otras cuestiones, aparte de que llegue a tu Parlamento, ¿has podido reflexionar sobre el problema de acceso a la innovación en general? Tú, personalmente. Sí. Tu visión y tu reflexión. Sí, bueno, nada, lo primero, agradecer a Reacción Médica, lógicamente, la invitación un año más a este encuentro, que la verdad es que siempre es muy fructífero. Siempre escuchas opiniones de todo tipo, que algunas las compartes en mayor o menor medida, pero siempre acabas aprendiendo. A ver, el año pasado, en este encuentro de parlamentarios, ya se habló un poco de esta cuestión. Y a raíz precisamente de esta cuestión, nosotros llevamos, el grupo Vox llevó a las Cortes de Aragón precisamente una iniciativa en ese sentido, en lo que se pedía que se garantizase, que se trabajara y que se instara también al Gobierno de España para poder trabajar, avanzar en la equidad, en el acceso a estas terapias innovadoras. Porque lo cierto es que estamos muy retrasados, España especialmente respecto a otros países europeos. Ha comentado Marta, parece que ha comentado al principio que España había mejorado mucho. Claro, ha mejorado mucho, pero ¿desde dónde partíamos? En el año 23, en el informe indicador del acceso a terapias innovadoras en Europa, en el año 23, España, tiempo medio de acceso a los medicamentos innovadores era de 661 días y ahora hemos pasado en el 24 a 616. Hemos mejorado mucho, 50 días. Vale. Pero, sin embargo, ya en el año 23 Alemania estaba en 128. Entonces, lógicamente, las diferencias son importantes. Y, claro, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esas diferencias tan importantes? Porque, claro, a fin de cuentas, todo el mundo podría pensar que habiendo una agencia europea del medicamento, que es la primera que analiza
el valor de esa nueva molécula, de ese nuevo medicamento, ese nuevo fármaco. Bueno, pues siendo que la Agencia Europea ya hace unos estudios, ¿cómo puede ser que haya luego unas diferencias tan importantes en el acceso a esas terapias entre unos países y otros? Y evidentemente es porque el modelo de acceso es diferente. El modelo de acceso, por ejemplo, en Alemania permite que una vez que la Agencia Europea del Medicamento autoriza el uso de ese medicamento, ya se pueda usar, a la espera incluso de que se llegue a fijar el precio del medicamento dentro del sistema de salud alemán. Eso aquí en España no funciona así, todos lo sabemos. Tiene que pasar por la Agencia Española del Medicamento, se tiene que realizar un informe de posicionamiento terapéutico y después se tiene que fijar el precio en la Comisión Interministerial. Es decir, al final hay un proceso que se alarga, yo creo que de una forma claramente excesiva y que se podría reducir. ¿Cómo se podría reducir? Hombre, pues yo creo que si la Agencia Europea del Medicamento, que también trabaja coordinada con las agencias de cada país, una vez que establece la idoneidad de un medicamento, pues hombre, lo normal es que, entre comillas, esa valoración científica o esa valoración de lo que aporta realmente al tratamiento de una enfermedad determinada, bueno, pues que valiera para todos. Es decir, no acabo de entender muy bien por qué desde el punto de vista exclusivamente científico, no estamos hablando todavía de dinero, estamos hablando exclusivamente de la valoración científica, la valoración de lo que aporta desde el punto de vista sanitario para la cura o paliar unos síntomas de una enfermedad. Claro, se retrasa de una forma excesiva. Y además los criterios probablemente que se utilizan en el caso de España y de otros países probablemente europeos también, pues tampoco tienen a lo mejor, no están sistematizados y quizás tampoco analizan todas esas variables que se han comentado o que habéis comentado algunos de las portavoces que habéis hablado anteriormente en relación con los beneficios de estas terapias innovadoras, ¿no? Claro, yo creo que hay que tener en cuenta muchas cosas. Hay que tener en cuenta no solamente lo que aporta desde el punto de vista sanitario, sino también, por ejemplo, pues la mejora de calidad de vida que aporta, eso también tiene un valor. El número de días, por ejemplo, que disminuye de ingresos hospitalarios, también tiene un valor económico. El número de fármacos, de otros fármacos más habituales que se están también utilizando, también tiene un valor y también se puede reducir. Los días de absentismo, por ejemplo, pues también se pueden reducir. Es decir, probablemente no se valoran todas estas variables que estamos comentando a la hora luego de fijar el precio y financiar o no determinados fármacos. Y en cualquier caso, lo que está claro es que el proceso, siendo engorroso en algunos otros países también, probablemente en España todavía es más engorroso porque luego intervienen también las comisiones de revaluación autonómicas del medicamento. Entonces ahí tenemos otro filtro más para el acceso a esos medicamentos. Y luego tenemos los propios centros hospitalarios, que también hacen de filtro y que también limitan el acceso a esos medicamentos. Es decir, que, por ejemplo, en España estamos ahora mismo en un 71%, creo que es, de los fármacos que autoriza la Agencia Europea del Medicamento, pues sí. Un 71% al final se acaban comercializando y financiando en España, pero con muchas restricciones de uso y en muchos casos a algunos hospitales nunca llegan porque los propios hospitales limitan el acceso a esos medicamentos. Es decir, que los especialistas no pueden prescribir determinados medicamentos. Y eso realmente es una falta de equidad, no solamente en el acceso a esas terapias innovadoras entre los europeos, entre los españoles, por ejemplo, con los alemanes, sino también entre los propios españoles.
y dentro de los españoles, entre los propios, entre las autonomías, pero incluso dentro de cada autonomía, dependiendo incluso del hospital de referencia. Es decir, que al final estamos creando un acceso a las terapias innovadoras que es muy falto de equidad. Es decir, independientemente de cuestiones económicas. Claro, que hay que fijar un precio, que hay que valorar, lógicamente, la aportación real que ese medicamento tiene para curar o para mejorar la calidad de vida de unas personas, por supuesto. Pero no creo que esa valoración sea diferente, como tú decías, pues para un vasco, para un catalán, para un madrileño o para un aragonés. Yo creo que se tendría que disminuir todos esos niveles de decisión y que se tendría que establecer unos criterios mucho más moralmente, bajo mi punto de vista, moralmente mucho más éticos a la hora de facilitar ese acceso a todos por igual. Muchas gracias. Raúl, sin anestesia, directamente. Bueno, pues primero muchísimas gracias a la señorita por la invitación. Y bueno, voy a intentar sintetizar cosas que ya se han dicho aquí por lo estado que tenemos y aquí de lo que baja es cómo podemos aportar para mejorar. Estamos hablando de cómo se introducen los fármacos nuevos, las terapias innovadoras en nuestro sistema de salud. Como ha dicho Santiago, la EMA autoriza una serie de fármacos nuevos, pero tenemos una serie de filtros, que esto es lo que tenemos. El gran filtro es la Comisión de Precios del Ministerio. Ese es el gran filtro. ¿Cómo está España? Lo ha dicho, no vamos mal. Estamos mejorando los últimos 4 años, con los cuales hemos puesto interés en ello y hemos mejorado. Estamos en el 71% de todos los fármacos que en los últimos 4 años han llegado. Sí es cierto que, como dice Santiago, la mitad tienen restricciones y nos limitan. Pero no vamos mal. ¿Dónde está la pega? En el tiempo. En el tiempo que tardamos, que está en torno a los 20 meses, ha bajado un poquito, pero sigue siendo muy alto con respecto a lo que es Europa. ¿Eso es bueno o malo? La primera pregunta que contesta. Desde mi punto de vista, no está mal. ¿Por qué digo eso? Yo he visto, cuando yo tengo la ventaja, no sé, es que además de ser parlamentario vengo de una vida anterior, que he sido consejero de sanidad, con lo cual, pues ves estas cosas. He visto fármacos que llegan a una comisión con un precio que salen a la mitad. Que salen a la mitad de precio. Entonces, el tiempo facilita que el coste de determinados fármacos innovadores se percibe un poquito o un muchito. Esto, en un país donde la gran carga de esto va a las arcas públicas, porque no es como en otros países donde existe mucho más copago. Es un tema muy importante. O compañías aseguradoras. Pues merece la pena tenerse en consideración. Lógicamente, probablemente de 180 días que marca la norma y 600 que tenemos ahora, pues probablemente hay un amplio abanico de mejora. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues desde luego hay que mejorar un poco en la de salida en cómo las propias farmacéuticas mandan allí esos proyectos, por así decirlo, porque cuando se empiezan a debatir los precios bajan y ya de salida, ya lo dice el propio informe, se tardan 15 o 12 días en los trámites hasta que se firme, ¿no? Ahí sí que también tenemos mucho margen de mejora en los precios, porque las compañías saben lo que hacen y ahí sí que se puede seguir, ¿no? Una cosa interesante que yo quiero proponer para la solución. La EMA nos afecta a todo Europa. Reconoce un fármaco y lo introduce. Pero luego cada país que es soberano hace su análisis, decide cómo entran y qué precio le pone. Es decir, el mismo fármaco no puede
contratos. De hecho, nos han sacado en el Tribunal de Cuentas, en los papeles. ¿Por qué? Pues porque generalmente nuestro hospital fundamental, que es el Marqués de Valdecilla, pues contrata que son de únicos fármacos para determinado tipo de patologías, y hemos trabajado mucho los contratos de riesgo compartido. Es decir, las moléculas, como decía la parlamentaria Teresa, ¿no? Elena, hay que ver el valor que tienen. La mejor forma de ver el valor que tienen es, si compartes con la industria, bueno, nosotros le ponemos el marco de pruebas, demuéstreme que esto funciona, y si funciona se lo pago, o le pago más o menos, en función de una serie de contratos que se hacen, que son de riesgo compartido, que yo creo que hay que ir por ahí, hay que trabajar mucho esto, porque es lo que permite afinar, por así decirlo, ¿no? Yo creo que tenemos un campo importante, ahí con la ley de medicamentos y sale hay campo de mejora, sobre todo para sortear estos problemas que nos introduce la ley de contratos, que luego pues te dice el Tribunal de Cuentas que has contratado un montón de fármacos sin haber seguido el procedimiento. Es decir, pero es que no hay más, ¿no? Por así decirlo, no hay más. Este es un hándicap que tenemos y que hay que soslayarle. Entonces, eso está ahí. Y luego otro tema muy importante que ha salido aquí, que es el tema de la accesibilidad. Y yo creo que para mí es el núcleo gordiano, sobre todo en las comunidades pequeñas, ¿no? A ver, otro de los grandes problemas que tenemos es que quien soporta fundamentalmente las nuevas terapias al final son las comunidades autónomas. Claro, pero es que las desgracias no son randomizadas. Como te toque una familia con un problema serio en una comunidad pequeña, pues está arruinado. No sé si me estoy explicando. Yo me estoy acordando ahora, por ejemplo, cuando se introdujo el Sovaldi. No sé si os acordáis de él, el Sovaldi, el fármaco de la hepatitis B. Claro. Nosotros en Cantabria, que somos una comunidad pequeña, con un penal, 800 presos, todos hepatitis D. Y claro, con terapia hospitalaria, que la asumimos nosotros. Claro, pues te parte por eje. No sé si me estoy explicando. Ahora, el otro día hablaba con una compañera mía, que está en Valencia, que es neuróloga. Ha salido un fármaco ahora que cuesta 2 millones de euros para un problema espinal, de una atrofia espinal. Claro, dices, al que le toca, le toca. Entonces, yo aquí creo que la salida en todas las terapias innovadoras, que facilitaría mucho las cosas, sobre todo en el primer año hasta que estos fármacos cogen rodaje, es que igual hubiera a nivel ministerial una bolsa que financiara al conjunto de las comunidades autónomas, porque la desgracia no tiene comunidad. Al que le toca, y no estamos hablando de un paracetamol, estamos hablando de fármacos excesivamente caros que en determinadas comunidades autónomas, pues como tengas 2 o 3 familiares en un problema genético, pues la has liado, porque te puede descabalgar los presupuestos de farmacia de una manera exagerada, ¿no? Por buscar aquellas soluciones, ¿no? De alguna forma, que igual en este avance en el que estamos de terapias avanzadas, es que claro, es que metes en la terapia génica, es un tema tan apasionante, pero claro, los fármacos que están saliendo van a la persona y generalmente el que tiene un problema suele tener una carencia familiar que está localizada en un punto muy concreto. Entonces, claro, esto de alguna forma no puede circunscribirse en aras a la equidad. Yo ya he visto pacientes que se cambian de comunidad autónoma por la financiación de los fármacos. Esta es una realidad y esto no puede ser. Y yo creo que ahí es donde tiene que entrar el debate parlamentario de cómo aseguramos la equidad dentro del sistema de salud, porque ahí sí que como parlamentarios podemos empezar a lanzar propuestas que lleguen a Madrid, porque todos estamos claros que la enfermedad no tiene fronteras, al que le toca, y estas terapias pues las necesitamos que entren y sobre todo no puede ser un lastre para una comunidad autónoma el acceso y que eso enlentezca que llegue la terapia a los lugares. Yo creo que era un poco lo que quería decir. Muy bien, muchísimas gracias. Y además muy sintético y es normal que cuando has estado en el campo de batalla, pues lógicamente tienes unos problemas que al final te tienes que enfrentar a ellos. Y antes de dar paso a José María, solo comentar algunas cosas, por lo que Marta se reía con razón. La primera, cuando tú pones precios a los medicamentos, y a mí me ha tocado hacerlo como presidente de la comisión de precios, te das cuenta que tienes a 3 señores, ahora son 17, que es la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, normalmente los ministerios creen en el presidente de esa comisión, hombre, si tienes credibilidad te hacen caso, industria, economía, tal, hacienda. Las comunidades autónomas lo que ven es, esto es una interioridad de la comisión de precios, a lo mejor no debería hablar, pero es así. Las comunidades autónomas ven sus presupuestos, como muy bien decía Raúl, te cae una de 300 y pico mil euros, donde hay 3 niñas en toda España y al que le toca, pues le rompe el presupuesto. Y por lo tanto, en general había una cierta oposición a fármacos muy caros. Eso lo tienes que resolver porque las niñas siguen ahí y aquí en España no se puede morir nadie si hay una solución. Digo porque el Ministerio alguna vez ha planteado
Hombre, solo hay 2 muertos al año. Bueno, mientras yo esté aquí, si hay 2 muertos que se pueden evitar, se van a evitar, eso seguro, ¿no? Luego tiene situaciones excepcionales como la hepatitis C, que efectivamente tuvimos que hacer ahí una negociación contra la LOJA en 6 semanas y reconozco que, oye, colaboró todo el mundo, las cosas como son, las comunidades autónomas, los pacientes y la industria farmacéutica colaboró, las cosas como son, y redujimos mucho el coste. Y eso es lo que nos ha permitido tratar 172.000 personas, que no es un tema menor. Otros países, como Reino Unido, muy avanzados, estableció una moratoria de 1 año. José Manuel, tú te acordarás. No, es que no es muy seguro, no es muy seguro. Bueno, muy seguro es que cuesta mucho, claro. Y en Estados Unidos, por lo que habéis dicho, cuando yo hablaba con mis compañeros en los hospitales de Estados Unidos, oye, ¿cuánto cuesta ahí $85.000, pero nos va a la mar de bien, porque cuantos más administramos, más cobramos de las aseguradoras ya, pero es que este no es el caso de España. Había que resolver de otra forma y lo resolvimos. Y tercero, fondos. Yo siempre me he opuesto a los fondos. Mientras están los ministerios ya varias veces me he opuesto a los fondos, pero reconozco que con la nueva medicación hay que empezar a pensar en fondos y de hecho yo no me atrevía a plantear varios modelos, pero cuando ya he visto que Javier se ha tirado por la calle en medio, Javier Padilla, y ha desarrollado este modelo, ¿no?, para el caso de la hemofilia B. No me parece mal, no me parece mal que se haya planteado el tema del pago ese aplazado, que ya lo intenté yo con la hepatitis C, y el presidente en ese momento Rajoy puso los 1.000 millones y dijo, oye, déjate de aplazar y ya está, pues lo ponemos y lo pagamos. Pero entiendo que con esos nuevos medicamentos hay que empezar a pensar en otros modelos. Y el modelo de un fondo probablemente para determinadas patologías, determinadas innovaciones, hay que dar una vuelta porque si no pasa lo que dice Raúl, o sea, al que le toque esto, efectivamente tiene un problema. Por lo tanto, hay que innovar en medicación, pero hay que innovar también en modelos de financiación. José María, no te quiero tampoco quitar el tiempo, ¿no? Además no sé ni lo que nos falta. Estoy ya acostumbrado, Rubén. ¿Tienes tú el tiempo que necesites para ver tu reflexión respecto a esto? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle a Sanitaria 2000 la invitación y la organización de este 16º Encuentro Global de Parlamentarios Sanitarios. Agradecerte a ti, Rubén, la moderación, a Marta, a Elena, a Santiago y a Raúl, compartir con vosotros hoy esta mesa, un placer. Y agradeceros a todos vosotros vuestro tiempo de hoy, dedicarle un tiempo de viernes a un debate tan interesante como este, como es el acceso a las innovaciones. Es algo muy importante como políticos que debemos de asumir y de intentar compartir. Yo vengo de Extremadura, pero entiendo que la problemática de la mesa, el acceso a las terapias innovadoras en el Sistema Nacional de Salud, no es un hecho territorial, es un problema común y global a todos los territorios de la nación. Nuestro marco es el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud debe garantizar una accesibilidad a todos y cada uno de nuestros pacientes sin intentar recentralizar, que es uno de los problemas fundamentales que nos podemos ver luego a la hora de un acceso a las terapias en las diferentes comunidades autónomas, pero lo que tenemos que intentar también es comprar con valor y hacer sostenible al sistema sanitario. En ese sentido, se nos planteaba como primera opción que queríamos nosotros, como parlamentarios sanitarios, a la hora de reducir los tiempos de acceso dentro de estas terapias innovadoras. Yo comparto, el hablar el último tiene la ventaja de que te puedes apoyar y hacer las muletas del resto de los compañeros que ya han participado, pero tiene el inconveniente de que te han pisado el discurso, Rubén, y es la segunda vez que me sucede lo mismo. Siempre finalizo yo los debates, pero estoy encantado, Y utilizando algunos de los comentarios que han establecido mis compañeros de debate y de mesa, pues es cierto que la foto que tenemos en el momento actual a la hora de analizar los accesos a las terapias sanitarias puede ser potencialmente muy mejorable, ¿no? En España tenemos una media desde que la EMA aprueba ese medicamento hasta que tiene una dispensación real, que es lo que tenemos que intentar valorar, esa dispensación real. No solamente una vez que está aprobado el medicamento por la EMA o por el Ministerio, pues estamos en torno a una media de 616 días, como han comentado los compañeros, muy lejos de la media europea de 518 y, sobre todo, notablemente por encima de lo que sería el paradigma de hoy, que es Alemania con 128 días, ¿no? Es cierto que a nivel nacional se están haciendo mejoras, es decir, el Gobierno en el momento actual
ha acortado los plazos de precio y reembolso en aproximadamente unos 344 días, pero todavía sigue existiendo, a mi modo de ver, un cuello de botella importante desde que se consigue ese precio y reembolso hasta que, insisto, es la dispensación real del fármaco o de la innovación, que es donde nos tenemos que centrar. ¿Qué palancas tenemos? En el momento actual está la palanca europea, como bien sabéis, y el reglamento europeo a nivel de la evaluación técnica y sanitarias ya establece, aunque solamente sea para terapias oncológicas y terapias avanzadas, el JCA, ¿no? El Joint Clinical Assessment, que hace un documento único desde un punto de vista clínico como referente para todos los países miembros de la comunidad europea. A nivel europeo ya se ha evaluado desde un punto de vista clínico la utilidad de un determinado producto o innovación terapéutica, creo que no debemos de andar perdiendo más el tiempo a la hora de volver a reevaluar, que es lo que comentaré luego posteriormente. Nos perdemos excesivamente en burocracias y papeleo a la hora de establecer esa rapidez o esa aceleración en la incorporación del medicamento al eje central de todo sanitario, como soy yo, y sobre todo de todo político, como somos todos, es decir, que le llegue a nuestro paciente. A nivel nacional, los reales decretos de evaluación técnica sanitaria y de precio y financiación que todavía están en esbozo, yo creo que van a aportar mucho a la hora de poder solucionar y acortar esos tiempos que tenemos tan dilatados. De cualquier manera, yo creo que se podría intentar mejorar esos accesos, pues por ejemplo, con un fast track de financiación. Existe un fast track de autorización, se podría hacer uno de financiación a nivel nacional con esos fármacos de alto impacto y que hayan demostrado que tienen una utilidad en un paciente, que no tenga otro tipo de alternativa terapéutica, con un condicionante a una revisión con datos reales a 12, 24 meses y que se pueda establecer, si lo que comentaba Raúl, si el fármaco vale, se mantiene o se continúa. Si el fármaco no vale o ha demostrado con datos de tiempo real pues que no cumple los objetivos o lo que se había planteado inicialmente con la industria, pues el fármaco o bien se devalora en cuanto al precio o bien se retira. La utilización de el una sola vez, ¿no? Como ya os comentaba antes, el JCA y el índice de posicionamiento terapéutico son elementos de valor clínico ya establecidos. El volver a repetir, muchas comunidades autónomas vuelven a repetir otra vez esos planteamientos, estudios de validación desde un punto de vista clínico. Yo creo que eso lo que nos hace es perder el tiempo y el análisis la parálisis por el análisis, perdón. Si ya tenemos el JCA, como os comento, y el índice de posicionamiento terapéutico, lo único que tendríamos que intentar hacer es ya establecer pues, que llegue a los circuitos de las comunidades autónomas y fundamentalmente de los pacientes. El acceso temprano. El acceso temprano es una alternativa que se viene utilizando como puente y como autopista. El Real Decreto 1, me parece que es el 1015, establece que determinadas comunidades autónomas puedan solicitar el acceso a esa terapia innovadora antes incluso de que esté el precio y resultado, el precio y financiación. ¿Qué sucede? Pues que en muchas ocasiones estamos utilizando eso como una autopista, un camino alternativo a la hora de establecer la garantía terapéutica para el paciente. Luego, insisto, con el tema de que se necesita una mayor capacidad y menos burocracia. Yo creo que se pierde mucho tiempo en las comunidades autónomas, luego en los hospitales, en seguir revalorando el aspecto clínico. Debería existir un aspecto clínico y un aspecto económico y que, en base a eso, trabajando de manera paralela, luego se coordinara en conjunto. Es decir, mayor capacidad, mayor paralelismo y con unos tiempos visibles en el contrato del reloj. Y, finalmente, perdóname, yo creo que hay que intentar establecer una participación con calendario, es decir, en ventanas establecidas a la hora de la contratación, con una serie de planillas breves, no de esto, cada vez que hace alguien un estudio o se mete en un ensayo clínico, tiene que rellenar infinidad de documentos y de papeles que lo único que hacen es retrasar mucho más el acceso a esa innovación. Otro de los aspectos que planteamos era que si era conveniente que un plazo común para las comunidades autónomas y qué ventajas podría tener un plazo común para las comunidades autónomas. Yo creo que sí, con matizaciones. Es decir, en el momento actual, establecer un suelo, no un techo, pero sí un suelo
a la hora de establecer la indicación, podría ser adecuado. A nivel nacional, es decir, el tiempo cero, a partir de que está aprobado, más 15 días después, pues todas las comunidades autónomas tienen que ponerse las pilas, empezar a hacer sus protocolos, sus cronogramas, más 30 días después deberían estar establecidos los circuitos con los pacientes y más 60 o 90 días después debería estar aplicado el tratamiento. Todo eso con unos estándares comunes a nivel nacional. ¿Qué ganaríamos con ello? ¿Qué ventajas puede tener eso? Fundamentalmente la equidad. Es decir, no va a ser lo mismo, como hemos comentado algunos compañeros de la mesa, que un paciente de mi comunidad autónoma se trate a diferencia de tiempo con un paciente de la Comunidad Autónoma de Madrid por el mero potencial de financiación económica. Eso sería fundamental. La equidad territorial no la estamos perdiendo si establecemos un suelo mínimo, no techo. Cada uno puede correr más de lo que pueda y de lo que su comunidad autónoma y de su capacidad le permita, pero sí establecer un suelo mínimo. Insisto que eso sería más equitativo. ¿Eficiente? Pues indudablemente, porque dedicaríamos mucho más tiempo los profesionales sanitarios a ver a pacientes y no a dedicarnos a rellenar, como os comentaba anteriormente, cuestionarios interminables para verlo. ¿Evidencia? Pues igualmente. Uno de los hechos fundamentales a la hora luego de compartir gastos con la industria, como comentaba Raúl, es el hecho del análisis del fármaco, ¿no? de los datos en pacientes reales. Esos datos en pacientes reales, si a nivel nacional empezamos todos juntos a establecer los mismos, es mucho más homogéneo, no que cada comunidad autónoma esté aportando los datos a tiempos diferentes. ¿Y esto qué hace? Pues algo muy importante, que la industria no solamente invierta, sino que se encuentre segura y tenga confianza a la hora de establecer determinados programas o proyectos de investigación. De tal manera que yo pienso que sí que sería razonable por lo menos un suelo a nivel nacional a la hora de el acceso a las terapias innovadoras. ¿Deberían ser más transparentes los procesos? Yo creo que comprar a precio puede ser pan para hoy y hambre para mañana, como diría un castizo, ¿no? No solamente hay que comprar el producto a la industria, sino que lo que hay que hacer es comprar en valor. Sabemos que no solamente es comprarlo, luego tenemos que garantizar alguna serie de hechos, como por ejemplo la garantía del suministro. La garantía, la cobertura, el suministro debe de llegar. Es decir, la equidad territorial, por ejemplo, a las islas, no debe darse simplemente en un PowerPoint. Eso se mide en kilómetros. ¿Dónde debe llegar y cómo debe llegar? Pues debe de llegar con calidad. El producto no nos vale cualquier cosa. No nos pueden cambiar luego el tipo de dispositivo a la hora del paciente con la innovación, porque no se hayan acotado esos plazos o esos ítems con la industria farmacéutica. La sostenibilidad es algo que se viene cada día aportando más en el tema de los contratos y de transparencia. El reciclaje, la cadena de frío, los circuitos, todo ese tipo de argumentos de garantía, coordinación, calidad, resiliencia. Si algo falla, no podemos quedarnos sin el fármaco. Es decir, debe de estar garantizado el suministro, aunque una planta en Asia se paralice porque haya tenido una rotura de ECTOS, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que todo eso debería ser. Y finalmente, termino ya, porque nos hacía la reflexión del tema de las partidas presupuestarias. Yo creo que es importante intentar romper con los hilos presupuestarios, ¿no? Cuando alguien hace una innovación y un gasto, que con terapias innovadoras tenemos siempre la fragmentación por partidas presupuestarias. Está atención primaria, está urgencia, está hospitalización, está el diagnóstico, está el tratamiento, está dependencia, está cuidados. Y a lo mejor, si no hacemos una foto completa del ahorro que significa el hecho de la innovación, pues nos podemos perder en el fragmento y no ver todo ello, ¿no? Y muchas veces el compartir el hecho de gasto con la industria farmacéutica, como ya me están mirando, Rubén, ya voy finalizando. No. Ya voy finalizando. Creo que es importante, ¿no? Yo creo que los hilos presupuestarios deberían ser mejorables en este aspecto. Yo creo que con eso he tocado todos los puntos que se me pedían. De hecho, enlazo con lo último que has dicho. Os voy a dejar solamente una brevísima intervención, sé que sois todos muy sintéticos en la capacidad esta que tenéis, para que hagáis una última reflexión, pero enlazo con lo último que decía José María por la razón del impacto, mientras lo pensáis, el impacto que realmente tienes que valorar cuando te enfrentas al precio, porque ahí está fundamentalmente, como decías, Raúl, el meollo de la cuestión en ese plazo de acceso. Yo os cuento solo un ejemplo. El tema de la hepatitis C, el precio para todo lo que conseguimos las comunidades autónomas
que nos dijisteis que teníais como pacientes, 95.000, costaba 3.060 millones al precio de lo que costaban los medicamentos. Y en esas 6 semanas pues logramos, entre la industria y el Ministerio, reducir el precio a 721, acabó costando 1.000. Pero bueno, allí fue el ministro de Hacienda al presidente a pedirle el dinero, ¿no? Y el presidente dijo, te lo decía porque la ministra, cuando se lo conté celebrando el 10º aniversario de la solución esta de la hepatitis C, se reía, pero es que fue así. Sí. El presidente dijo, sí, doles el dinero a estos chicos era el ministro y era yo. Y dice, hombre, pero son 1.000 millones, presidente. Y dice, no, pues es que esto es importante. Bueno, es cierto, es importante, pero 3 años más tarde, cuando ves el impacto que eso tenía, estaba entre 4 y 7.000 millones. ¿Por qué? Porque esa gente recuperó su vida, volvió al trabajo, oye, no tienen que preocuparse más de esto. Vaciamos los departamentos de patología que tienen que dedicarse, por cierto, al hígado graso, no lo mezcléis con alcohol, ya os lo digo, tenemos ahí una epidemia brutal, etcétera, ¿no? Bueno, ese impacto, el valor social que establece la ley en el Real Decreto Legislativo que hizo en el 2015, 1/2015, en el artículo 92, tiene usted que valorar todo el impacto que tiene, incluso en términos sociales. Yo os lo digo, cuando yo pongo precio a los medicamentos, lo ponía, no lo teníamos en consideración. Era, oye, las gallinas, perdona la expresión, las gallinas que entran por las que salen. Es decir, los que decaen en patentes, pues eso es lo que vamos a admitir. Claro, no es un buen mecanismo. Eso ya no se admite ahora porque está descompensado. Entonces, en esa última reflexión, si queréis hablar del valor ese o cualquier otra reflexión que queráis, muy sintética, empiezas tú, Marta, y seguimos con los demás muy breve, porque creo que nos estamos pasando el tiempo ya. En fin. Voy muy rápido, agradeceros a todos los ponentes, que creo que ha sido muy interesante. Por contestar, yo creo que esta idea que proponía Raúl de este precio de referencia para Europa hasta que se apruebe es muy buena idea. Hay que decir que oficiosamente ya se hace porque se usa el precio de Alemania para situaciones especiales. Es verdad que la Unión Europea no tiene competencias para poner ese precio, pero a través de la NPKR sí que se podría hacer. Entonces yo creo que es una línea muy interesante y que si oficiosamente funciona, pues se puede oficializar. Y luego, para terminar, es verdad que uno ve los precios de estas terapias y piensa, pues eso, que de repente caiga una familia que lo necesiten varios en un sitio pequeño, que se descuajeringa un presupuesto de farmacia. Es rigurosamente cierto. Pero también es verdad que somos un país en el que tenemos un gasto sanitario muchas veces muy hipertrofiado por no tener presente la charla que nos ha dado María Neira, maravillosa antes, cuando hacemos los presupuestos. Y no me refiero a los presupuestos de sanidad, sino a los presupuestos en general. Tenemos muchísimo gasto sanitario que sería evitable si invirtiéramos en mejorar las condiciones de vida de la población. Yo siempre digo el dato de que la precariedad de la vivienda le cuesta al NHS 1.400 millones de libras, que con ese dinero da para pagar muchas terapias innovadoras. Si hiciéramos una buena inversión en mejorar las condiciones de vida, tendríamos mucho más margen presupuestario para pagar estas cosas que son tan caras y ahí sí que con las condiciones de vida no llegabas a ella. Entonces yo creo que tenemos que tener una mirada amplia de qué es lo que tenemos que financiar y que no tiene sentido que estemos pagando en ingresos por descompensaciones de asma el no tener zonas de bajas emisiones. Y ahí hay un margen enorme donde puede haber mucho más dinero para que haya innovación, pero para que haya buenas condiciones de vida y para que nuestro sistema sanitario, que creo que funciona en general bastante bien, sea robusto y pueda llegar a donde tiene que llegar. Muchas gracias. Elena, tu turno. Bueno, antes de nada, antes he sido descortés y no he dado las gracias a Redacción Médica por la invitación que nos habéis cursado ahora y en las ediciones anteriores. Dicho esto, pues bueno, yo creo que el acceso a las terapias innovadoras es algo que asegura la calidad, asegura la equidad, asegura que la salud se reparta entre todos nuestros ciudadanos y la promoción de salud. Que, bueno, hablamos de sanidad, pero hablamos de promoción de salud porque ahí hay otra serie de agentes que intervienen. Nuestro consejero muchas veces suele decir que el aspecto genético solo condiciona la salud en un 20% y que en un 40% nuestra salud está condicionada por nuestros hábitos, con lo cual, coincidiendo con lo que Marta decía, pues tendremos que incidir en nuestros hábitos de vida para tener una mejor salud. Y en esa incidencia no solo estamos los gobiernos, no solo estamos los parlamentos, sino que las organizaciones municipales también tienen
un gran quehacer. El urbanismo, yo soy aparejador y en una anterior charla coincidía con lo que decía María, que bueno, pues no hablemos de sanidad, hablemos de salud y hablaremos de urbanismo y hablaremos de espacios naturales, verdes y de lo que ellos aportan, de los ecosistemas y de lo que los ecosistemas nos aportan a cada uno. Y volviendo al tema de hoy, yo creo que una de las claves es el acceso, evidentemente. Otra de las claves que vosotros planteabais muy acertadamente son los contratos. Todos estamos sujetos a unos contratos draconianos con un procedimiento administrativo absolutamente salvaje, por decirlo de alguna manera, que hay que cumplir, pero que nos supone unas grandes dificultades. Entonces, cuando en el Pacto de Salud hablan de una compra innovadora, también hablan del riesgo compartido que decía Raúl. Tenemos que hacer tenemos que arbitrar sistemas. Hace unos años hablaba de compra verde, como el paradigma de las cosas novedosas y demás. Pues tendremos que seguir investigando y profundizando en otro tipo de contrataciones que nos permitan acceder de un modo. Además, ahora las administraciones, todas hablamos de agilizar las administraciones, de agilizar los procedimientos, pero tenemos que seguir siendo garantistas y no perder en el camino ninguna de las garantías que la sociedad obviamente nos exige. Y desde el punto de vista de la financiación, yo creo que ¿cómo se dice? Cooperación con otros agentes del territorio, no solo públicos, sino también privados y los institutos institutos tecnológicos y biomédicos es fundamental porque ahí reside nuestro conocimiento, el atraer el talento, el arraigar el talento en nuestro territorio, que también entiendo que es fundamental y que en eso estamos trabajando. Muchas gracias. Santiago. Bueno, pues si queremos avanzar en equidad respecto al resto de ciudadanos europeos, es necesario que la Agencia Española del Medicamento trabaje, como he dicho, pero trabaje de una forma paralela a la valoración que se realiza desde la Agencia Europea del Medicamento a la hora de establecer el informe de posicionamiento terapéutico. No puede ser que se prolonguen tanto esas fases de valoración para la autorización y comercialización y financiación de estos medicamentos, ¿no? Y a nivel nacional, pues evidentemente hay que, desde luego nosotros somos partidarios de suprimir esas comisiones de reevaluación de los medicamentos a nivel autonómico. Y hay que ir a otros modelos. Comentaba Raúl lo de crear un fondo para poder acceder a nivel nacional a esas enfermedades. Bueno, pues puede ser un tema interesante. También otro tema puede ser la centralización de las compras, sobre todo de estos medicamentos, para poder obtener un mejor precio y para poder también, de alguna manera, ser un modelo parecido al tema de ese fondo. Es decir, yo creo que hay cosas que se pueden estudiar y que todas tienen que ir en la dirección de mejorar la equidad de todos los ciudadanos, el derecho que tienen realmente a acceder a estos medicamentos y a estas terapias innovadoras, ¿no? Y desde el punto de vista de la financiación, yo creo que con la inteligencia artificial también se nos abre una posibilidad muy interesante a la hora de establecer esos criterios para valorar todas esas cosas, todas esas variables que antes también he puesto sobre la mesa que no se tienen en cuenta. Es decir, pues todo ese tiempo que ese nuevo medicamento puede generar un ahorro tanto a nivel, por ejemplo, de absentismo laboral como a nivel en términos de bienestar de la población, en términos de salud en general, y luego pues de días de hospitalización, de consumo de fármacos. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial sí que nos va a poder analizar con bastante rigor todas estas variables, de tal manera que se podrán tomar decisiones probablemente mucho más rápidas para poder fijar el precio de un medicamento basado en criterios claramente objetivos. Raúl. Bueno, han salido dos cosas distintas aquí. El inicio de la doctora Neira con un enfoque en determinantes de la salud es muy interesante desde el punto de vista de dónde podemos invertir para mejorar la salud. Pero, por desgracia, esta mesa no tiene nada que ver con eso, porque esta mesa va de terapias avanzadas. Y es que en las terapias avanzadas, el que tiene una malformación genética la tiene,
Y ahí pues puede haber impacto de la salud, pues, del ambiente, sí, pero generalmente donde nos estamos metiendo ahora en el tema de los fármacos innovadores es que a un paciente seamos capaces de modificarle un gen para tratarle un cáncer, que a un paciente le hagamos un tejido en el laboratorio para hacerle un trasplante de un tejido en la terapia génica o en la terapia tisular, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hemos descubierto, hemos pegado un salto en la medicina que hasta entonces no lo habíamos tenido. Y ahí es donde viene el caballo de batalla. Esto se puede cargar todo el resto porque estamos yendo a terapia personalizada. Y este es el gran debate parlamentario dentro de la equidad. Es cierto, y es que lo vemos todos los días y a nosotros los políticos nos gusta hablar, pero claro, el gran avance en la salud pública no han sido las vacunas, han sido las mejoras sociales del siglo XIX. O sea, y hace 2 días hemos tenido un debate en España sobre la reducción de la jornada laboral, que no ha salido para adelante. O sea, que es lo de la salud en todas las políticas. Pero no estamos aquí ahora para hablar de eso. Claro, los que venimos de donde venimos, que somos salubristas, sabemos que lo de salud en todas las políticas es muy importante. Entonces tendrías que tener una vicepresidencia que fuera salud, que gestionara transversalmente todas. Por eso muchas veces nos quedamos en la sanidad porque lo que hablamos es de la atención a la enfermedad, que es lo que cuando trabajas y eres consejero te dicen, ¿y la lista de espera qué? Y se acabó la película. No sé si me estoy explicando. Entonces, tenemos que bajar ahí. Pero ¿cuál es el gran paradigma de las terapias avanzadas? El paradigma de las terapias avanzadas es que estamos en un momento que podemos curar a personas que antes era imposible haberlas curado y que eso nos cuesta un montón de dinero porque es una terapia para una persona entre 1000 y que hay que hacerle un fármaco específico para él, ¿no? Y eso cuesta mucho dinero. Y ahí es donde está el gran reto. ¿Cómo trabajamos con la industria para que esto llegue pronto, sea barato y podamos dar esa ventana de oportunidad a todos? En España, por suerte, nosotros en Cantabria somos un paradigma de ello porque hacemos muchísimos ensayos clínicos. Tenemos la parte de ensayos clínicos que es muy buena porque ya de salida estamos dando una oportunidad a la gente. Pero viene la segunda parte, la parte de comercialización, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo colectivo como país, como parlamentarios, porque también existe una ventana de oportunidad con la industria, porque no todos los países tienen una sanidad tan estructurada como la nuestra, que nos permite ser un buen banco de pruebas, esto que se quiere meter en la ley del medicamento, para poder trabajar todo este tipo de fármacos y desarrollar correctamente nuestros institutos de investigación. Entonces, yo creo que si somos capaces como parlamentarios de tener altitud de miras, España puede ser un buen referente con una industria que no la va a tener Estados Unidos porque no va a tener esa capacidad. Y ahí es donde está el reto, que entre los que nos dedicamos a esto seamos capaces de ponernos de acuerdo y dejar en un cajón nuestras rencillas para trabajar en cómo, porque estamos hablando de curar a 3 personas a veces de una patología en España, con independencia de quién le toque. Esa es un poco la reflexión de la que estamos. Muchas gracias. José María, tu turno. Conclusiones que podemos sacar del debate de hoy. Bueno, estoy en parte de acuerdo con muchas de las explicaciones que han comentado los compañeros. Creo que no solamente el hecho del acceso a las terapias innovadoras, que era lo que se trataba en esta mesa, hacía referencia a medicamentos huérfanos o casos excepcionales de pacientes, sino en una globalidad de cómo nosotros podemos afrontar el reto que se nos viene. Es decir, el reto que se nos viene no solamente es eso, también son fármacos, pues como por ejemplo sucedió con el tema de la hepatitis C o como está sucediendo con los CAR-T, ¿no? No solamente son para 2 o 3 pacientes en el territorio nacional. Creo fervientemente que lo que debemos de asegurar es fundamentalmente la equidad territorial y para eso debemos basarnos en un sistema nacional de salud, evitando la recentralización. Es decir, el sistema nacional de salud nos puede decir cuándo, pero lo que no nos debe decir es cómo. Ahí está la autonomía de cada comunidad autónoma y no podemos perderla en ningún momento, aunque sí que es fundamental, sigo insistiendo, y como político debe ser nuestro punto fundamental, pivotante, es la equidad a todo el territorio nacional y a todos los pacientes. Insisto, no puede haber una discriminación por el código postal de un paciente a la hora de poder acceder o no a una terapia innovadora. No estamos hablando de los millones que nos puede costar esa terapia innovadora o ese acceso a la terapia innovadora. Estamos hablando de qué mecanismos debemos de articular a futuro para acortar los plazos y no eternizarnos en esos 616 días que tenemos de media e intentar copiar a otros países el por qué lo están haciendo en 128, ¿no? Y nosotros estamos derivándonos en 616, 20 meses, ¿no? Yo creo que el problema fundamental no radica en el coste, que sí puede ser, pero no es el momento del debate en esta mesa, del coste de una terapia, sino del acceso a esa terapia y cómo debemos de reducir
los tiempos y cómo debemos de intentar hacer que llegue en la mejor medida, en las mejores condiciones a todos nuestros pacientes, ¿no? Yo creo que la innovación no es un gasto. Debemos de intentar ver, desde un punto de vista político, que la innovación es una inversión, pero no solamente una inversión en salud, sino también es una inversión en economía. En el último punto, y probablemente casi de los que más importancia podía tener esta mesa de debate, era lo que comentamos anteriormente de las partidas presupuestarias y si se medían los beneficios indirectos de la misma. Bueno, dejamos aparte un poco la dependencia, dejamos aparte un poco los cuidados que se evitan en muchas ocasiones cuando estamos aplicando una terapia innovadora. Yo creo que el valor real de un medicamento innovador no está fundamentalmente en el precio, está fundamentalmente en las vidas que gana, en las vidas que gana, en las dependencias que evita y fundamentalmente en la productividad que genera y que devuelve al sistema sanitario y al global. Muchas gracias. Hemos acabado 3 cosas solo. La primera, María, te han hecho caso, como ves. La segunda, por mucho debate y confrontación que veáis en los parlamentos, os dais cuenta que hablan perfectamente y se ponen todos de acuerdo. Y la tercera, hace 35 años yo participé en el primer ensayo en el mundo en terapia génica y curamos en los NIH en Bethesda y curamos a 2 niñas que eran incurables, que eran las niñas burbuja, 2 niñas de Ohio. Eso cuando lo consigues, eso sería una excepción hospitalaria hoy, eso cuando lo consigues hay que hacerlo, cueste lo que cueste. Y por lo tanto hay que pagarlo, hay que buscar la solución y desde luego España la va a encontrar y ha demostrado que es capaz de encontrarla. Muchas gracias a todos, muchas gracias Ricardo y perdonad el tiempo que nos hemos pasado.